Hola, bienvenidos a Cara a Cara, un programa en el que vamos a hablar de asuntos que tienen que ver con el derecho, pero que nos afectan también como ciudadanos muy directamente. El derecho y la aplicación de las leyes en España y también en América Latina. Vamos a conversar con un abogado que es catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid, es secretario general de COMGIP. Dirán ustedes, ¿qué es eso? Pues se lo digo inmediatamente, la Conferencia de Ministros de Justicia Iberoamericanos. Y es también secretario general de IBERRED, la Red Iberoamericana de Cooperación Jurídica Internacional. Estamos en un mundo globalizado, las leyes cada vez tienen una aplicación más universal, sin embargo hay casos particulares y una coordinación que es necesaria entre todos los países. Y de eso se encarga Víctor Moreno Catena, desde los puestos que les acabo de relatar. Es nuestro invitado y cara a cara. Bienvenido, ¿cómo está? Muy bien, y encantado de estar en el programa y acompañando en esta entrevista. Bueno, digamos que también es vocal permanente de la Comisión General de Codificación e integrante del grupo de expertos que asesora a la elaboración del informe anual del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer. Podemos decir, señor Moreno Catena, que es una vida dedicada al derecho. Sí, singularmente mi actividad profesional y buena parte de mi actividad vital gira en torno al derecho. Es un apasionado del derecho. Sí, es mi gran pasión. Yo la verdad es que estoy muy satisfecho y muy contento de poder trabajar en aquello que me gusta, porque no siempre el campo profesional se adecua a las conveniencias, a los gustos, que en este caso sí que es un maridaje muy próximo de mis aficiones, que son el derecho, con mi trabajo profesional. Pertenece también usted a la comisión que va a redactar en una nueva ley de enjuiciamiento criminal, que es algo que manejamos en cuanto a sus derivadas los periodistas y desde luego los ciudadanos tienen información de la aplicación de las leyes en una que es sin duda, yo creo, de las sustantivas y más importantes en el ordenamiento jurídico de un país. Hay que cambiar la actual ley de enjuiciamiento criminal. La actual ley de enjuiciamiento criminal es de 1882. De antes de ayer. De antes de ayer. No es un problema de la antigüedad de la ley, sino de la cantidad de modificaciones que ha ido sufriendo a lo largo de este siglo y bastantes que está en vigor. Y evidentemente en este momento es un continente tan agujereado que no permite muchos más parches. Y ya se le escapa el agua por todos sitios y es necesario afrontar de una vez, con una mentalidad del siglo XXI, un nuevo procedimiento penal, es decir, el modo en que el Estado imparte justicia, el modo en que los jueces dictan sentencia, el modo en que los jueces van a absolver o condenar a una persona que está acusada o imputada de un delito. Las leyes se quedan obsoletas porque esta concretamente, el enjuiciamiento criminal, fue una ley avanzada y muy útil en su momento. Sin duda. En 1882 España, que llegó muy tarde a la codificación. Francia empezó en la primera década, los códigos de Napoleón son de 1804 a 1808. Nosotros llegamos en la década de los 80 del siglo XIX. Pero claro, eso también nos permitió dictar algunas leyes avanzadas, es decir, recogiendo toda la experiencia decimonónica de toda Europa. Y así sucedió singularmente con la ley de enjuiciamiento criminal, que fue una ley muy avanzada, muy progresista para aquel momento. Pero desde finales del siglo XIX acá ha llovido mucho, sobre todo en el reconocimiento y en la protección de los derechos fundamentales de todos los que intervienen en el proceso y en la protección de la víctima dentro del proceso penal. Estos dos parámetros, estos dos factores, los derechos fundamentales del individuo que está sometido al procedimiento penal, que han ido acrecentándose a lo largo de todas las declaraciones y textos internacionales del siglo XX sobre derechos humanos, han ido exigiendo, junto con los avances técnicos en la investigación penal, desde las pruebas de ADN hasta mucho antes, las intervenciones telefónicas, porque en 1882 no había teléfonos, desde ahí a los nuevos medios de investigación penal, no existía entonces policía judicial propiamente, todas las técnicas de investigación criminal han avanzado, fundamentalmente en la segunda parte del siglo XX, han ido exigiendo parches y reformas en la ley de enjuiciamiento criminal. Hoy yo creo que sería irreconocible para un jurista de finales del siglo XIX el actual momento del enjuiciamiento penal. Exige, por lo tanto, una reforma en profundidad, integral, una nueva ley de enjuiciamiento criminal, un nuevo modo de regir el enjuiciamiento de los hechos delictivos, ¿no?, por parte de nuestros jueces.
La adecuación, en suma, señor Moreno, de las leyes a la sociedad en la que tienen que ser aplicadas. Los tiempos cambian, las leyes también tienen que cambiar. Evidentemente. Las leyes van por detrás de los tiempos, siempre. Siempre. El derecho intenta ir amoldándose y conformando a posteriori lo que la viva realidad social va introduciendo. Es decir, la sociedad va tirando del derecho, la sociedad va y funciona con independencia del derecho. El derecho viene luego intentando amoldar, acomodar esas relaciones jurídicas, regulando en derecho las relaciones sociales para ordenar adecuadamente la convivencia. ¿Es usted partidario de algo que resulta polémico digamos, dentro de la profesión y en el ámbito jurídico, que es que la instrucción pase de los jueces a los fiscales, que dejen los jueces a manos de los fiscales la instrucción de los sumarios? Y eso, en fin, tiene partidarios y tiene también detractores dentro de los profesionales de la justicia. Sí, sí, sin duda. Es una cuestión debatida, es una cuestión polémica que... ¿Usted lo tiene claro? Yo lo tengo claro. Me he posicionado, me he colocado desde hace bastantes años, desde los años 80, claramente en favor de que la responsabilidad de la investigación de los delitos pase de la autoridad judicial al Ministerio Fiscal. Por una razón que yo entiendo que es muy evidente. Es decir, el juez no está concernido, no está implicado en la investigación, porque no es el que luego acusa. Y desde luego es incompatible el papel que la Constitución atribuye al juez de garantizar los derechos fundamentales también del imputado. Eso es incompatible con formular acusación como el juez hace. El juez de instrucción está dirigiendo una investigación y la está dirigiendo la instrucción contra una persona determinada. Él formula una acusación en el auto de procesamiento y dice: este sujeto lo proceso porque entiendo que ha cometido este concreto delito, o en el otro procedimiento abreviado que se llama, al final del procedimiento de las diligencias, imputa, es decir, imputa formalmente él mismo con su propio conocimiento a una persona. Eso entiendo que es incompatible con la posición imparcial de garante de los derechos fundamentales que un juez debe adoptar en esa primera fase del procedimiento. Y, o bien, desdoblamos la figura del juez, y hay dos jueces, uno que instruya y otro que garantice los derechos, o, como han hecho países desde 1974, Alemania, como han hecho países en Europa, como Italia, como Portugal, como han hecho todos los países latinoamericanos, todos. Unos antes, en 1992, otros después, como la reforma constitucional mexicana de 2008, del verano de agosto del año pasado. Todos han modificado el sistema anterior inquisitivo, es decir, de un juez de instrucción inquisidor, a dejarle la responsabilidad de la investigación al Ministerio Fiscal, al que luego tiene que formular acusación. Eso entiendo que ha de compatibilizarse con el carácter público del procedimiento penal, con el carácter público de la investigación. Y esto es algo que me gustaría resaltar, porque yo no comparto en este punto, sí, muchas garantías del sistema norteamericano, pero no comparto en este punto la suerte de privatización que se ha hecho en el procedimiento penal norteamericano, de tal manera que el fiscal, el Ministerio Fiscal norteamericano, tiene para sí y tiene detrás todo el aparato público, toda la policía, todo el aparato policial, mientras que el ciudadano imputado tiene que buscarse su propia defensa, contratar a un bufete de abogados que tiene sus propios investigadores, de tal manera que se privatiza, digamos, la parte de la justicia penal, y el que tiene medios económicos, O.J. Simpson, por ejemplo, es capaz de defenderse y contrarrestar todo el aparato, el peso del Estado. Y el ciudadano medio, es decir, los clientes normales de la justicia penal, esos se encuentran en gravísimas dificultades para poder defender adecuadamente sus derechos. Bueno, señor Moreno, háblenos de CONJIP, la Conferencia de Ministros de Justicia Iberoamericanos, de la que usted es secretario general. La Conferencia de Ministros de Justicia es una organización internacional que reúne a 21 ministros de justicia, ellos son los titulares, digamos, de la conferencia, que se ha organizado para ser no solo un punto de encuentro, ser no solo un punto de reflexión y debate sobre la situación de la justicia en los 21 países iberoamericanos, es decir, Portugal, España y 19 países de habla española y portuguesa, todos los del continente americano, sino también ha empezado a dar pasos y pasos importantes en la cooperación
jurídica y en la cooperación al desarrollo. Es decir, implantar en los países de Latinoamérica, fundamentalmente como receptores de cooperación, una mejora sustancial en los sistemas de justicia. Entendiendo que la justicia es un elemento capital de vertebración de la sociedad, de garantía de los derechos y, por tanto, una mejora en la seguridad de los ciudadanos, en la convivencia de los ciudadanos y en la profundización de la democracia. Con estas bases estamos trabajando en distintas áreas, distintas líneas para abordar los temas que preocupan desde el punto de vista de los responsables de las políticas públicas de justicia. Es decir, no podemos olvidar que en esta conferencia de ministros, en esta organización, están presentes, y son los que marcan las pautas, están presentes los responsables de las políticas públicas de cada país. De tal manera que si en la justicia argentina interesa abordar, deliberar, profundizar, implantar determinado mecanismo, o en la justicia peruana tal otro, confluirán en el seno de la conferencia para determinar qué políticas públicas, qué líneas de trabajo abordamos desde la conferencia. ¿También para armonizar legislaciones? También, porque uno de los puntos en que hemos trabajado y estamos trabajando en este momento es el de la lucha contra la delincuencia organizada. Claro, la lucha contra la delincuencia organizada transnacional es todo o puede ser nada. Es todo comprendiendo, por supuesto, la labor del Ministerio del Interior, de los Ministerios de Seguridad, pero también desde el punto de vista de justicia. Y hemos entendido que veníamos hablando lenguajes parecidos pero no idénticos en la definición de los tipos penales, desde el punto de vista jurídico, en la delincuencia organizada. Y en la delincuencia organizada, cuando hablábamos de asociación ilícita, en la delincuencia organizada transnacional, cuando hablábamos de tráfico de drogas, en la delincuencia organizada transnacional, cuando hablábamos de tráfico de personas o de trata, cuando hablábamos de ciberdelincuencia, en esos tipos delictivos había lenguajes, obviamente próximos, pero no idénticos en nuestra comunidad iberoamericana. Y queríamos dar pasos para equiparar, igualar, homogeneizar los tipos penales para que la desigualdad que en este momento existe, no sirva de vía de escape de los delincuentes. Uno de los fenómenos delincuenciales que se dan en América Latina es el de las bandas de pandilleros, las maras, en fin, tienen muchos nombres. Ustedes apuestan ahí por la mediación y me gustaría que nos contara qué resultados obtiene y cómo se aplica esa mediación en un fenómeno que ya no es solamente de América Latina, ya empieza a llegar también a Europa vía inmigración. Sí.